Comienzo con la grabación de la clase, ¿ya? Ok, hola, buenas tardes con todos. Comencemos ya con esto. Vimos la anterior clase, la primera ley de la termo aplicada a sistemas cerrados con diferentes fluidos de trabajo. Solo voy a pasar una idea básica, una recapitulación de lo que ya vimos y empezamos con ejercicios de aplicación, que es lo que nos habíamos quedado pendientes la anterior clase. Entonces, ok. Vamos con esa partecita. Ya. Ahí estamos compartiendo la clase, ahí nos podemos ver. ¿Sí se ve Alexander allá que está en línea? Sí, profe, sí se ve. Sí, sí se ve. Sí se ve, ¿no es cierto? Algo así dijo, dice. Sí, dijo, sí se ve. Ya. Ok, entonces, ¿qué teníamos? ¿Se acuerdan brevemente? ¿Qué ideas básicas debíamos recordar del balance de energía? Debíamos recordar que la primera ley es un balance de energía. Vamos a estudiar sistemas abiertos, sistemas cerrados, con diferentes fluidos de trabajo, ¿no es cierto? Aquí habíamos colocado los fluidos de trabajo que vamos a estudiar solo para recordar inicialmente, ¿no es cierto? Aquí, agua, refrigerante y gases ideales. Hablamos que las fases que vamos a trabajar son vapores, gases y sólido líquido, ¿ok? ¿Qué más vimos? Hablamos de que vamos a trabajar con sistemas cilindros émbolos, donde lo que vamos a analizar son expansiones y compresiones, y recipientes rígidos, que deben recordar que su característica es que el volumen del recipiente es constante. En interacciones sólido-líquido vamos a trabajar con hornos y cámaras de enfriamiento. Ya, ¿qué dijimos de la primera ley? ¿Se acuerdan? ¿Qué decía? Es el principio de conservación de la energía. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. La primera ley de la termo, ¿ya? Vista de manera teórica, si nos dicen que es la primera ley de la termo, ya la tenemos allí. Como aplicación, ¿qué es lo que dijimos? Vamos a trabajar con un balance de energía para un sistema cerrado. ¿Cómo vamos a plantear siempre la variación de la energía total en el sistema cerrado? Va a ser un balance entre lo que ingresa, la energía que ingresa, menos la energía que sale. ¿Ok? Es lo que en la anterior clase habíamos visto. Habíamos indicado un poco una parte esquemática de entender, ¿no es cierto? Que es el lado izquierdo de la ecuación de que la variación de energía total, ¿sí? ¿Cómo establecer la variación de energía total? Decíamos, lo que hace usted es contabilizar la energía en términos de presión, temperatura, fase, volumen. De cierta manera va a cuantificar la energía en el estado 1. Pasan ciertos procesos, ¿ok? Entradas y salidas, y va a tener un estado 2 dictado por una presión, una temperatura, una fase y un volumen. ¿Qué es lo que sucede con eso? Lo que sucede con eso es que usted va a restar la cantidad de energía que tiene en el estado 2 menos la cantidad de energía que tiene en el estado 1 y tiene que ser igual a lo que ingresó menos lo que salió. ¿Ok? Entonces decíamos, esa es la idea. El lado izquierdo de la ecuación es establecer la energía dada por datos. Y en cambio el lado derecho de la ecuación es un balance entre lo que ingresa y lo que sale. En función de eso habíamos dicho, ¿no es cierto? La variación de energía es energía en el estado 2 menos energía en el estado 1. Tiene que ser un balance entre lo que ingresa y lo que sale. Habíamos definido lo que es sistema cerrado, decíamos que es una porción del universo que se desea estudiar, pero debe poseer fronteras y la masa se debe mantener constante. ¿Ok? Decíamos que un caso de sistema cerrado es un recipiente con tapa, con fluido de trabajo en su interior, donde la masa es constante. Dijimos que vamos a estudiar como sistema cerrado recipientes rígidos, cilindros émbolos y habitaciones donde el fluido de trabajo va a ser el aire. Es lo que vimos en la anterior clase. ¿Ok? Dijimos que los recipientes rígidos y las habitaciones tendrán fronteras fijas y los cilindros émbolos tendrán fronteras móviles. Hablamos de un sistema cerrado, ¿ok? Hablamos de que la masa inicial siempre tiene que ser igual a la masa final. No hay variación de masa en el proceso. Hay cambios de fase, cambios de presiones, cambios de temperatura, cambios de estado, pero no de masa. La masa que inicia es la masa con la que se termina. Ahora sí nos fuimos al planteamiento ya de la ecuación.
La variación de energía total es un balance entre lo que ingresa menos lo que sale. Escribimos cómo se caracteriza la energía total de un sistema termodinámico. Es energía cinética más energía potencial gravitatoria más energía interna. ¿Ok? Y decíamos que cada una de estas definimos, nosotros ya conocemos. La que era nueva para ustedes era la energía interna. Decíamos que la energía interna representa la sumatoria de todas las energías microscópicas que posee el sistema. ¿Hasta allí tienen alguna duda o pregunta tal vez? ¿Estamos claros las ideas que ya vimos en la anterior clase? ¿Sí? Esto solo es un repaso de la anterior clase. Todo esto ya lo hicimos un poco más detalladamente o más tranquilamente. ¿Qué más dijimos de la energía interna? La energía interna vista microscópicamente es la suma de dos tipos de energía. La una se llama energía latente, que es la que tiene que ver con los cambios de fase y viene de la estructura química molecular de la sustancia pura con la que yo esté trabajando en el ejercicio o en la ocasión. Y la otra es la energía sensible. La energía sensible tiene que ver con lo que es la temperatura y está relacionada con el movimiento molecular. Las propiedades químicas que tienen que ver con el cambio de fase, es decir, la energía latente más la energía sensible, me dan ese valor cuantificable en tablas que me da como energía interna. En las tablas me dan por unidad de masa, es decir, por kilogramo. Si multiplica por la masa, tiene esta, ¿no es cierto? La energía total de la sustancia. ¿Ok? Habíamos dicho entonces que la energía total en el estado 2 menos la energía total en el estado 1 va a ser la suma de la energía cinética en el estado 2 más la potencial gravitatoria en el estado 2 más la energía interna en el estado 2. Todo eso menos la energía cinética en el estado 1 más la energía potencial gravitatoria en el estado 1 más la energía interna en el estado 1. Va a ser un balance entre lo que ingresa menos lo que sale y decíamos que este lado de la ecuación, el izquierdo, es el que siempre voy a analizar en cada ejercicio, ¿sí? La parte derecha es como los estados. Eso es por qué van a estar dados o cómo van a estar caracterizados los estados de un sistema. Van a estar caracterizados por la presión, la temperatura, ¿sí? La presión, la temperatura, la masa y el volumen. Mientras que el lado derecho será un balance de lo que ingresa menos lo que sale y eso yo tengo que analizar qué elementos aparecen en cada ejercicio. ¿Ok? ¿Qué es lo que ingresa y qué es lo que sale de un sistema cerrado? Lo que ingresa es calor y trabajo. ¿Y qué es lo que puede salir de un sistema cerrado? Calor y trabajo. Juntamos los calores en un mismo término en la ecuación y juntamos los trabajos en un mismo término en la ecuación. ¿Sí? Y decimos, la variación de energía total es un balance entre el calor de entrada y el calor de salida, más un balance entre ¿qué? El trabajo de entrada y el trabajo de salida del sistema cerrado. Habíamos hablado de que la variación de energía cinética en un sistema cerrado casi siempre, por no decir siempre, generalmente cero, al igual que la energía potencial gravitatoria. Habíamos explicado por qué, decíamos, para que exista variación de energía cinética, como vemos aquí, yo debo tener variación de velocidad. Y eso significaría que el recipiente que contiene el fluido de trabajo se está moviendo y no solo se está moviendo, o sea, tiene rueditas abajo, podría pasar eso, por supuesto, pero encima no debería moverse a velocidad constante. Solo cuando no haya velocidad constante habría variación de velocidad. Y ahí existiría la posibilidad de este término. Pero no estudiamos esos casos, son muy específicos, demasiado complejos. Estudiar justo, por ejemplo, un carro frigorífico que va circulando, ¿no es cierto?, va enfriando el aire de la habitación y la estudiamos cuando el carro se mueve lentamente. Entonces la variación de energía cinética sigue siendo cero. Es el caso donde habría este término, significaría donde el carro frena a raya, ¿no es cierto? Desacelera. Y solo quiero estudiar esos pocos segundos donde desaceleró. Entonces, generalmente no suele ser un sistema de estudio totalmente termodinámico, porque la termodinámica además es en el tiempo, es que se van dando los fenómenos, ¿ok? No estoy estudiando, y eso es importante, no estoy estudiando eventos, ¿cómo se llama esto? Explosivos, como decir,
¿sí? No estoy estudiando, por ejemplo, el fenómeno de la chispa, por ejemplo, y el combustible que explosiona. No, eso no estudio en esta termodinámica. No es que no sea termodinámica, pero no en esta. En este estudio el fenómeno de coger un hielo y ponerle en el agua y dejar que se derrita. Pasa no es un montoncísimo de tiempo, tampoco son años, pero pasa un tiempo prudencial, apreciable, macroscópico, y tenemos otra temperatura o cambio de fase, ¿sí? No estoy hablando del fenómeno, por ejemplo, de que saco un fierro, por ejemplo, o un metal incandescente y le pongo en el agua y sale un humo, por ejemplo, ¿han visto eso? Ese fenómeno, la partecita en donde es exotérmico y es demasiado violenta la reacción, ese detalle de la termodinámica no estoy estudiando en este curso, ¿sí? Estoy estudiando el fenómeno en donde después de ese pequeño vapor que sale, empieza a haber un fenómeno en el tiempo, un tiempo apreciable, y de hecho llega al punto del equilibrio térmico, ¿sí? A eso se le llama fenómenos, eso sí anoten, no les dije la otra vez, a eso se le llama fenómenos cuasi estacionarios, ¿ok? Estamos estudiando termodinámica o bajo consideraciones cuasi estacionarias. Es decir, que poco a poco en el tiempo, ¿ok? Es decir, que poco a poco en el tiempo, ¿sí? Se va estabilizando o sucediendo el fenómeno. No es un fenómeno instantáneo. Es un fenómeno que paso a paso se va estabilizando en el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Son cuasi estacionarios, es decir, son como fotos que van pasando, ¿ya? No estudio fenómenos de explosiones, fenómenos instantáneos. No, o sea, no es que la termodinámica no puede estudiar eso, es que la termodinámica de este curso no estudia eso. ¿Ok? Entonces, por eso es que tampoco estudio esta parte de aquí. Tampoco estudio el momento en que un sistema cerrado está justo desacelerándose para tener velocidad diferente de cero, perdón, velocidad variable y tener variación de energía cinética. ¿Sí? Hablamos también de que no va a tener energía potencial gravitatoria. ¿Por qué razón? Volvemos a insistir. El fenómeno está pasando en un lugar fijo, el sistema está cerrado. Si estudio el aire de la habitación, de esta habitación, vamos a suponer que las puertas, las ventanas y todas las rendijas se cierran bien y voy a estudiar un fenómeno en un tiempo apreciable, tal vez unos 2 minutos, 5 minutos, 2 horas, etcétera. Sí, tampoco estudio en años el fenómeno, no solo años, a larguísimo plazo, 50.000 años por poner una idea. No, tampoco estudio esa termodinámica que también existe, pero no es de este curso. ¿Ok? ¿Cuál es el punto? No voy a estudiar el aire de esta habitación en el estado 1 y cómo me debo el aire de esta habitación al 10º piso. ¿Estamos de acuerdo? No puedo moverlo. Entonces, no hay altura, ¿sí? No es la altura de aquí adentro de las partículas, igual que acá, y eso tener cuidado. Yo puedo estudiar el aire en un recipiente, el comportamiento del aire en el recipiente y su estado termodinámico, pero no estoy estudiando como velocidades, atender a las velocidades que tienen cada una de las moléculas de aire dentro de de los componentes del aire dentro de esta habitación. Eso no es la energía cinética, ¿sí? Igual es la altura. No voy a considerar la altura de las moléculas de aire dentro del recipiente. No. Considero todo el recipiente, mi sistema cerrado con el fluido adentro, y tendría que, como les digo, movilizar el aire de la habitación en el estado 1, estar aquí y llevarme el aire al 10º piso. No hay cómo. Por eso es que la variación de energía potencial gravitatoria también es 0, porque se considera que está a un mismo nivel de referencia siempre el sistema cerrado. Dado eso, ¿cuál es la ecuación que me queda con la que vamos a empezar a trabajar? La que vemos acá abajo. La variación de energía cinética, la variación de energía interna es igual a un balance entre el calor de entrada menos el calor de salida más el trabajo de entrada menos el trabajo de salida. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que analizar de esto? ¿Sí? Hablábamos que dependiendo de cómo se acomoden los signos, podemos plantear esta variación de energía interna como calor neto es calor de entrada menos calor de salida, se le suele conocer así,
Y trabajo de salida menos trabajo de entrada, ¿sí? Es salida menos entrada, se llama trabajo neto, ¿sí? Entonces, ¿cómo se le ve a la primera ley de la termodinámica en la mayoría, no en la mayoría, en algunos libros? Le van a encontrar como la variación de la energía interna de un sistema cerrado es un balance entre el calor neto menos el trabajo neto. ¿Ok? Y ya súper, ¿cómo se llama esto? Compacto, que no se deben olvidar en la vida, es la variación de energía interna es calor menos trabajo. Calor menos trabajo. ¿Ok? Que sería lo más, ¿cómo se llama esto? Compacto posible. La variación de energía interna de un sistema cerrado es calor menos trabajo. ¿Ok? Nosotros para aprender a hacer aplicaciones nos quedamos con un pasito más adelante, ¿sí? Y hacemos calor de entrada menos calor de salida, más trabajo de entrada menos trabajo de salida, solo para poder, ¿cómo se llama? Guiarnos, ¿ya? Para no tener que complicarnos un poco con esto, sino para desglosarle. Más que todo, más que complicarse, no es complicado esto, es exactamente lo mismo, solo que le pongo en el paso anterior para desglosar el ejercicio, para siempre tener claro cómo va. Ok, esa es la primera ley de la termo, vista para sistemas cerrados. No sé si tienen alguna duda o pregunta más. ¿No? Ok, ¿qué decíamos también? Hablábamos de que el balance de energía que tenemos aquí para sistemas cerrados, en términos de calores y trabajos, si le ponemos la nomenclatura de un puntito arriba, si tiene esto, un puntito arriba, lo que significa es que se ha convertido en flujos, ¿no es cierto? Ya no hablo de variación de energía interna, hablo de flujo de energía interna. Ya no hablo de calor de entrada y calor de salida, hablo de flujo de calor de entrada menos flujo de calor de salida. Y en los trabajos ya no hablo de trabajo de entrada menos trabajo de salida, hablo de potencia de entrada menos potencia de salida. ¿Ok? Decíamos que matemáticamente no es más complicado esto que simplemente dividir las unidades de energía para la unidad de tiempo y eso es todo. Me va a dar este en watts, ¿no es cierto? Que es joule sobre segundo. Lo que sí decía es que conceptualmente sí debe tener cuidado cuando ya tenga el concepto como tal, si su problema es energía o su problema es potencia. Porque les decía, una cosa es hablar de la cantidad de energía, por ejemplo, decía la energía en este curso es la cantidad de personas que yo tengo. Digo, tengo 200 personas en un curso, ¿ya? Eso es la energía. Pero si mi problema no es energía, sino potencia, les decía, es cuántas personas salen por la puerta, ¿no es cierto? Si salen 5 o 2 personas por la puerta por segundo, ¿estamos de acuerdo? Donde el problema de energía se vuelve un problema de potencia y se vuelve algo complejo, pero ya no como matemáticas, sino como concepto, les decía, por poner una analogía, a la hora de un desastre, hay un terremoto. ¿Ok? Ahí sí el problema de potencia es serio. ¿Por qué? Porque solo pueden salir 2 personas por segundo y yo quiero que el flujo sea mayor o menor y no puedo hacer nada si la puerta de salida está limitada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí les explicaba. Ahí es cuando el problema de flujos y potencias es relevante. ¿Sí? Mientras no estamos tratando ese tipo de ejercicios, la potencia y la energía en cuanto al balance de energía es muy similar, ¿sí? Son términos muy similares en el sentido, más que similares, es la misma ecuación, ¿sí? Es el concepto en donde uno sí debe tener cuidado, pero como ecuación no hay complejidad. ¿Ok? Hablamos un poquito de las unidades para recordarles, energía en kilojoules, potencia en kilowatts. Les presentamos al kilovatio hora, que no se vayan a olvidar. El kilovatio hora es unidad de energía, no de potencia. Y esta unidad de energía sirve para medir la energía eléctrica. ¿Ok? En nuestra tarjeta que nos llega a la casa, ¿no es cierto?, de consumo de electricidad y pagamos mes a mes nuestra cuenta de consumo eléctrico, nos llega en kilowatts hora consumidos, ¿verdad? ¿Qué es eso? En kilojoules consumidos, es decir, es energía que se ha consumido. ¿Ok? Un kilowatt hora es 3.600 kilojoules. Habíamos hablado de la nomenclatura, no olvidarse, calores de entrada con un puntito, flujos de calores. Con un puntito, flujo de calor de salida, W es trabajo de entrada o de salida, y con un puntito es potencia de entrada, potencia de salida.
Las unidades en potencia, no olvidarse. Las unidades en trabajo, no olvidarse. Y habíamos dicho que no se olvide otra manera de la potencia. La potencia es trabajo sobre tiempo. Entonces, cuando se multiplica la potencia de un sistema o las especificaciones, por ejemplo, de un motor eléctrico que me da la potencia del motor, si le multiplica por el tiempo, le va a dar por el tiempo de uso, que es lo que le va a dar la energía consumida. Y eso suele ser casos muy, muy específicos, o más bien dicho que aparecen mucho, más que muy específicos, que aparecen mucho en los ejercicios. Es típico que le den en algún momento la potencia eléctrica de un motor del ventilador, de un sistema de refrigeración, de compresor, etcétera. Y lo que pasa es que además les dan el tiempo de funcionamiento. Entonces el término en realidad es en términos energéticos. ¿Qué más habíamos dicho? Ya, recordarles, los calores de entrada y salida, ¿cómo lo reconocen un balance de energía de sistemas cerrados? Lo reconoce porque los calores de entrada y salida es energía térmica que ingresa o que sale por las paredes del recipiente. Mientras que habíamos dicho que si son trabajos, tienen que estar en contacto con el fluido de trabajo, sea internamente o sea externamente. ¿Cuáles son los trabajos que vamos nosotros a encontrarnos en nuestros ejercicios? No es que no exista más tipos de trabajo, son estos con los que vamos a practicar los ejercicios básicos de termodinámica. Habíamos dicho que el eléctrico es cuando tiene una resistencia eléctrica dentro del fluido. Si bien es cierto, las resistencias eléctricas lo que hacen al final es entregar calor al sistema, es decir, al fluido de trabajo. Pero en el balance de energía no se le pone como calor, se le pone como trabajo, ¿ok? Igual, cuando se genera electricidad hacia afuera, si bien es cierto, en un momento dado lo que se produce es calor en cierta manera, pero no se le considera así, sino el trabajo de salida es la electricidad que se ha generado. El trabajo de paletas, hablamos cuando tenemos dentro del fluido un agitador, y hacia afuera significaría que debido a variaciones, por ejemplo, de presiones, hace que un sistema, que en este caso es el eje que pueden ver aquí, gire y mueva paletas afuera, ¿sí? Eso sería un trabajo de salida de paletas, provocado por un fluido de trabajo. Mire aquí, siempre debe identificar el fluido de trabajo y quién está interaccionando con ese fluido. ¿Y cuál es el último trabajo que vamos a ver? Son los de frontera móvil. De frontera móvil, cuando tiene, ¿dónde van a aparecer los trabajos de frontera móvil? En los cilindros émbolos, ¿ok? Cuando tiene compresión es trabajo de entrada y cuando tiene expansión es trabajo de salida, ¿ok? Es trabajo de entrada porque el émbolo, alguien desde afuera le empuja, por ponerle una idea, es un símil, ya no siempre pasa eso, sino que por las condiciones puede suceder, pero sería equivalente a que alguien le empuja, por eso realiza trabajo sobre fluido de trabajo, es trabajo de entrada. Y en cambio, cuando se expande, el fluido empuja el émbolo, ¿ok? Es el fluido el que hace que el émbolo tenga una carrera, tenga un recorrido, y por eso es un trabajo de salida, porque el fluido trabaja y está entregando al medio un trabajo, perdón la redundancia. Ok, hasta ahí llegamos y comenzamos a resolver ejercicios. No sé si tienen alguna duda o pregunta, si no, vamos a abrir nuestro libro de Sengel y vamos a copiar, que no me acuerdo cuál ejercicio les dejé. Ya, continuemos. Entonces teníamos el ejercicio, vamos a volver a plantearle el 431, ¿ya? El ejercicio dice así: un recipiente rígido de 10 litros contiene inicialmente una mezcla de agua líquida y vapor a 100 Celsius, con calidad de 12,3%. Luego se calienta la mezcla hasta que su temperatura es de 150 Celsius. Calcule la transferencia de calor necesaria para este proceso. Nos da la respuesta. Nos da un esquema, ¿sí? Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Para resolver este tipo de ejercicios, vamos siempre a poner los estados del sistema y los datos que tengamos. Entonces, ¿qué habíamos quedado? Habíamos dicho, vamos siempre a poner como datos los estados del sistema, caracterizar el sistema. Tengo un estado 1, le represento aquí. ¿Qué es lo que voy a poner? La especie química es agua, para no olvidarme. Voy a poner la masa, si es que tengo. Y siempre me va a interesar conocer presión, temperatura, fase y volumen específico, por lo menos estas. ¿Ok?
Entonces me regreso y revisamos. Al inicio tenemos un recipiente rígido de 10 litros, contiene inicialmente una mezcla de agua líquida y vapor a 100 Celsius. Tengo la temperatura de 100 Celsius y la fase es mezcla saturada. La presión ya la vamos a poner, ya la vamos a encontrar. No tengo el volumen específico, pero tengo también el volumen total. Entonces le voy a poner en esta ocasión el volumen total. ¿Por qué razón? Porque si el recipiente tiene mezcla saturada, aquí le podemos hacer un esquema. Significa que una parte es líquido y que otra parte es vapor en el recipiente. Eso significa que está lleno el recipiente porque tiene fase vapor. Y aquí tengo 10 litros de volumen. ¿Ok? Estado 1. ¿Ok? Ah, y tengo la calidad, ¿no es cierto? Aquí también voy a ponerle la calidad, que es ¿cuánto? 0,123 o 12,3%. ¿Ya? Miren, caracterizo el estado 1 sacando datos. Yo sé que este sistema va a ganar calor, ¿verdad? Es lo que me dice. Se calienta. Si se calienta, lo que significa es que está ingresando calor al sistema. Ha ganado calor. ¿Y qué es lo que tenemos en el estado 2? Voy a caracterizar el estado 2. ¿Sí? Sigo teniendo agua, ¿ok? La masa, ya vamos a averiguar. La presión 2, la temperatura 2, me interesa conocer. La fase 2. Hasta ahí podría establecer. En los datos me dice que se calienta la mezcla hasta que su temperatura sea 150 Celsius. Lo único que tengo de dato es esto. No conozco la fase, ni la presión. El volumen 2, lo que sí puedo decir es que el volumen 2, ¿ok? Va a ser igual al volumen 1. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo en un recipiente rígido. Y es lo que tenemos de datos, ¿sí? Después de eso, estamos de acuerdo, lo que podemos hacer para, no hemos resuelto todavía, pero para interpretar qué está pasando, es hacer un diagrama. Entonces, planteamos nuestro diagrama de fase. ¿Ok? Temperatura en grados Celsius aquí, volumen específico sería como acá, en metros cúbicos sobre kilogramo. ¿Ok? Trazamos la campana, ¿estamos de acuerdo? Igual, esta no es la solución, pero me sirve para tratar de entender qué está pasando. Sí, también, porque al inicio me da creo que la presión, pero también me sirve este porque está en mezcla saturada. Podemos trabajar con cualquiera de los dos diagramas. Aquí sería presión 1, acá presión 2. Al inicio está en una temperatura de saturación, de pasito, ¿no es cierto? ¿Por qué sé que esta es una T de saturación? ¿Ok? Y está en una calidad baja, 12,3%, está bastante cerca del líquido. ¿Por qué sé que esta es una T de saturación? Porque está en la fase mezcla saturada. ¿Ok? Sé que estos 100 Celsius es una temperatura de saturación para esta presión que también va a ser presión de saturación. ¿Por qué es eso? Porque está en el estado 1 en mezcla saturada, donde le estamos indicando. ¿Ok? ¿Qué es lo que me dice mi sistema? Me dice que sube a una temperatura 2, a una presión 2. Ahora, ¿a qué parte sube? Esas son las incógnitas. Podría ser que suba. ¿Estamos de acuerdo? Podría quedarse, mire aquí, el sistema. ¿Qué significaría esto? Mire. ¿Sí? Significaría que esto sube por volumen constante. Recuerde que es recipiente rígido, es a volumen constante, sube y se queda aquí. ¿Dónde más podría ser la otra opción? Sigue subiendo y se quede ¿dónde? Justo en la línea de saturación, o que suba un poquito más y se pase acá al líquido. Alguna de estas opciones, estamos de acuerdo, van a ser, una de estas tres opciones va a ser la correcta. Le voy a llamar esta opción a esta opción le voy a llamar B, y a esta opción le voy a llamar C. ¿Ok? ¿En cuál punto sube, a cuál punto se queda el sistema? No lo sé, para eso tengo que hacer los cálculos. Pero sí sé que este es el volumen específico en el estado 1. ¿Ok?
es lo que puedo analizar aquí. ¿A cuál de estas líneas de presión y temperatura sube el sistema? Tengo que averiguar qué es lo que está pasando. Lo que sí sé es que sube por línea recta debido a que el sistema es un sistema de un recipiente rígido. ¿Ok? Ahora, tengo esas ideas claras, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que debo plantear después para poder resolver? Debo plantear el balance de energía. ¿Sí? Entonces nos vamos al balance de energía para poder ver qué es lo que debo calcular y resolver. ¿Hasta allí tenemos alguna duda o pregunta, por favor? ¿Alguna duda o pregunta? Ok. Entonces, continuemos. Vamos a plantear el balance de energía. Entonces, mire, no digo que va a resolver en la mente ni enseguida el ejercicio. Digo que le estamos planteando. Estamos tratando de seguir un proceso que le ayude a entender qué está pasando con el ejercicio, con lo que le está indicando, ¿sí? Entonces, es bueno plantear los datos, ¿estamos de acuerdo? Es bueno plantear un diagrama y tener una idea de qué podría ser lo que está pasando. Y ahora sí, cuando resolvía solo ejercicios de aplicación de tablas, ¿qué pasaba? No necesitaba plantear el balance, solo el ejercicio sí se da cuenta, solo entre estos dos ya era ejercicio, entre establecer propiedades del estado 1 y establecer propiedades del estado 2. Pero ahora, aparte de establecer propiedades 1 y propiedades 2, ¿qué más necesita? ¿Cuánto calor se transfirió? Por eso es que necesita establecer, ¿estamos de acuerdo?, el balance de energía. Entonces, mire, lo que es importante, si solo fuera un ejercicio de aplicación de tablas, este sería como un ejercicio del deber. ¿Qué tenía en el deber? Simplemente que establecer la presión 2, la presión 1, la fase 2, dado que el volumen es constante, y solo sería un problema de tablas, de establecer la fase 2, la presión 2, en función de los datos. Pero aquí, ¿qué sucede? Ya no es un problema solo de volumen, como es de tablas. También le pide cuánto fue este calor transferido. Entonces, para poder resolver eso, también lo que debe plantear, aparte de resolver un ejercicio de tablas, debe poder plantear el balance de energía. ¿Ok? Entonces, de una vez plantea el balance, está planteado el ejercicio. Vuelvo a insistir, no está resuelto, está planteado, y de una vez escribe el balance de energía para que sepa qué variables va a necesitar. El balance de energía va a estar dado por el balance de energía, ¿ok? ¿Dónde estamos? Aquí. El balance de energía. El balance de energía va a estar dado por variación de la energía total que sufre el sistema. Es un balance entre la energía que ingresa menos la energía que sale. Ok, pongamos de ingresa menos la energía que sale. Ok, que entra menos lo que sale. ¿Qué es la variación de energía total para un sistema cerrado? No se olvide, balance de energía de un sistema, esto es de un sistema cerrado, es igual a la variación de la energía interna. En este caso, ¿desde dónde? Desde el estado 1, ¿hacia dónde se dirige el sistema? Hacia el estado 2. ¿Qué es lo que podemos escribir del balance de entradas y salidas? El calor de entrada menos el calor de salida, más el trabajo de entrada, menos el trabajo de salida. ¿Ok? ¿Y qué es lo que ahora sí debo hacer? Es analizar. La variación de energía interna desde el estado 1 al estado 2 es energía en el estado final, que es 2, menos energía en el estado inicial, que es 1. ¿Sí? Porque es una variación, y una variación siempre es un delta, final menos inicial. Ahora sí analizo este sistema. ¿Tiene calores de entrada y salida el sistema? Solo de entrada, perfecto, porque el de salida no hay pérdidas, es de 0. ¿Tiene trabajos de entrada y salida? Como analizamos, siempre se recuerda, regresa a las diapositivas anteriores y revisa. ¿Tiene resistencias eléctricas? No. ¿Tiene paletas? No. ¿Hay compresión o expansión? No, no hay trabajos de entrada y salida. ¿Genera electricidad esto?
No. ¿Mueve una paleta afuera? No, no hay ningún tipo de trabajo. Entonces todo esto es cero. Resulta que en este caso, entonces, ¿no es cierto? La variación de energía interna no es más que el calor de entrada. ¿Ok? ¿Cómo voy a encontrar y cuál es mi incógnita? Pues su incógnita es el calor de entrada, ¿verdad? El calor de entrada va a ser igual. La energía interna en el estado 2 va a ser la masa por la energía interna específica en el estado 2 y la energía interna en el estado 1 va a ser la masa por la energía interna específica en el estado 1. ¿Ok? Entonces, para resolver este ejercicio, necesita encontrar la masa que sale como factor común y las energías internas dadas del sistema en el estado 2 y en el estado 1. Su problema se limita, llamemos así, en este caso, a darse cuenta dónde está el valor de la masa, ¿sí? ¿Dónde está el valor de la masa? O sea, en el sentido de cómo encontrarlo y caracterizar el estado 2 del sistema para poder encontrar en tablas energía interna 2 y caracterizar el sistema en el estado 1 para encontrar la energía en el estado 1. Sí se da cuenta que es resolver tablas, pero con un poquito más allá, porque al fin y al cabo, encontrar las energías internas son caracterizar los estados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué le sirve? Pero eso, para tener una idea de cuánto es el calor que se ha necesitado para este fenómeno que vamos a tener allí. ¿Ok? ¿Hasta allí alguna duda o pregunta, por favor? Señor Villalba, ¿alguna duda o pregunta, porfa? No, profe, todo claro, todo. Ok, listo. Entonces, mire, regresa a su sistema y tiene que caracterizar, aparte de esto, ¿qué más le falta conocer en el sistema? La energía interna 1, va a necesitar conocer aquí para resolver el ejercicio, la energía interna 1, ¿y qué más? La energía interna 2, específicas. ¿Ya? Entonces, ahora sí, vamos con el primer sistema. ¿Sí? ¿Qué necesitamos para el primer sistema? Conoce que está en mezcla saturada, conoce el volumen total, conoce la calidad, necesita, y recuerde que también necesitamos la masa, que esto está de incógnita. ¿No es cierto? La masa no conocemos. La masa no conocemos. ¿Ya? Y analizamos. ¿Qué tenemos para el estado 1? Es mezcla saturada. ¿Qué podremos plantear entonces? Mire, y tengo la calidad. Entonces, ¿qué puedo plantear para el estado 1? Voy a resolver el problema para el estado 1, ¿no es cierto? Y vamos a poner aquí para el estado 1. El estado 1. Para el estado 1. ¿Ya? Para el estado 1, ¿qué nomás conoce? Conoce que es mezcla saturada, conoce la calidad, conoce el volumen del recipiente, no conoce la masa ni la energía interna. Tiene algunas opciones, puede encontrar primero la masa y luego la energía interna o al revés, da lo mismo, ¿sí? Básicamente, vamos con la masa. Conoce el volumen específico de la mezcla, va a ser igual al volumen total de la mezcla sobre la masa total. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Tiene el volumen de la mezcla, el volumen total de la mezcla? Sí, es el B1, que vale 10 litros. ¿Tiene el volumen específico de la mezcla? No explícitamente, pero tiene la calidad. Entonces, el volumen específico de la mezcla va a ser igual al VF más la calidad por el VFG. ¿A qué temperatura está esto o a qué presión le da? ¿Temperatura o presión? Le da presión. Y esto va a suceder a, ok, para que no se me vaya a confundir, le hago como una arroba a 100 Celsius. Entonces, ¿qué necesita usted? Necesita establecer el VF a 100 Celsius y el VG a 100 Celsius para calcular el volumen específico de quién. Para calcular el volumen específico de la mezcla. Y una vez que tiene el volumen específico de la mezcla más el volumen total, ¿qué va a tener? La masa. Hagamos eso, por favor.
abra sus tablas y tenga la bondad, dícteme el VF y el VG a 100 Celsius. Tiene que irse a agua saturada, tabla de temperaturas, ¿verdad? Porque le da el dato de la temperatura. VF 0.001043. 00, ¿otro 0? No, 1043. No, vale. 1043, perfecto. Metros cúbicos sobre kilogramo. Ok, ¿cuánto es el VG? 1.67. 6720 metros cúbicos, perfecto, sobre kilogramo. Las unidades. ¿Ya? Entonces, tiene eso y tengo la calidad. Entonces, el volumen específico de la mezcla me quedaría. Volumen específico de la mezcla sería igual a 0,001043 más la calidad que es 0,123 que multiplica a 1,672 menos el 0,001043. ¿Cuánto me sale entonces? ¿Cuánto me sale entonces? Ok, este volumen específico de la mezcla. 0,2065 metros cúbicos sobre kilogramos. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Por allá atrás hicieron esos cálculos, verifique los cálculos. Señor Villalba, igual en la casa, por favor verifique, haga en la calculadora o en Excel, puede realizarlo para verificar. ¿Sí estamos de acuerdo hasta allí? ¿Sí? Señor Villalba, me mandan a preguntarle que cuánto sacó de respuesta. Sus Profe, un compañeros. rato que no tengo mis tablas de aquí, estoy viendo desde ¿Cuánto el dijo? celular y Lo mismo, dijo. computadora. Que no está con calculadora, dice. Ok, No, es que no estoy en mi casa, profe. no está en la casa. Ya va a prender la cámara y nos cuenta dónde está. Está de mi papá. Ok. Ya. 0,2065 metros cúbicos sobre kilogramo. ¿Sí? Ok, entonces, mire, con eso tiene el volumen específico. No se olvide, cuando tiene mezcla saturada, tiene volumen total de la mezcla, que es el volumen del recipiente, dividido para la masa total, ¿sí? Y con la calidad puede encontrar ese valor. Entonces, despejemos la masa total. La masa total del sistema, en este caso de la mezcla saturada, va a ser igual a el volumen, que es los 10 litros. Entonces, antes transformemos 10 litros. Sabemos que 1000 litros es 1 metro cúbico, ¿no es cierto? Se simplifica y en este caso sería 0,01 metros cúbicos, ¿verdad? Porque es 2 ceros. Sí, 0,01 metros cúbicos. Entonces, la masa total, en este caso, va a ser el volumen total en metros cúbicos, 0,01 metros cúbicos de mezcla saturada, dividido para el volumen específico, que era 0,2065. 0,2065, en este caso, metros cúbicos sobre kilogramo. ¿Cuánto ha sido el valor de la masa, por favor? ¿Cuánto ha sido la masa total de esta mezcla saturada? ¿Ya? ¿Cuánto ha sido la masa total de esta mezcla saturada? 0,048. 42. ¿Sí estamos bien? Sí, ¿no? La masa total acá, el volumen total dividido para el volumen específico. ¿Sí? Y las unidades, aquí se simplifica el metro cúbico, con el metro cúbico se simplifica y le queda esto en kilogramos. Nos sale 0,4842. ¿Sí estamos bien? Kilogramos. ¿Ok? ¿Sí estamos bien? Porque era 10 litros el volumen. ¿Verificamos? Sí, 10 litros. ¿Ok? Ya. Tengo la masa total. Ahora sí, el volumen específico
Perdón, la energía interna específica. ¿Cómo sacarían, díganme, la energía interna específica del estado 1? La específica, ¿cómo sacaría por allá, Antonio? ¿Cómo sacaría la energía interna específica en el estado 1? ¿Sí? ¿Y con qué fórmula? ¿O sin fórmula, solo viendo tablas? La energía interna específica del estado 1. Eso, energía interna en el estado F más la calidad por el UFG. ¿Por qué razón en el estado 1 tiene que ser así? Porque básicamente es mezcla saturada. Entonces, si es mezcla saturada, tiene que hacer eso. ¿Ok? ¿Cómo le quedaría esto? Le quedaría, ¿cuánto vale la energía interna F en la temperatura de 100 Celsius? ¿Cuánto vale la temperatura F? Hola, buenas tardes. ¿Cuánto vale la... Acabaron. Ok, ¿cuánto vale la energía interna F en el estado 1? 419,06 más la calidad que es 0,123 que multiplica al UFG. ¿Cuánto vale el UFG en el estado 1? 2087, ¿ya? Ok, ¿de dónde salen estos valores? De tablas. ¿Por qué razón? No se vaya a olvidar, esto estaba a la temperatura de 100 Celsius en mezcla saturada. Ahora sí, con esos valores, ¿cuánto vale la energía interna específica 1? 675, 761 kilojoule sobre kilogramo las unidades. Acá arriba también estaba trabajando en kilojoule sobre kilogramo. ¿Ok? Mire, entonces sí se da cuenta que es usar las tablas por ahora, ¿no es cierto? Más un pedacito más el balance de energía. ¿Sí? Tengo el estado 1. ¿Puedo tener la energía total del estado 1? Sí, la energía total del estado 1, ¿cómo sería? Energía total 1 sería la masa por la energía interna específica, ¿no es cierto? Que ya la vamos a reemplazar despuesito. Ok, ¿hasta ahí dudas o preguntas del estado 1? ¿Sí? ¿Necesito poner la presión? No necesariamente, pero si el ejercicio le pide, no hay problema. Tiene la T de 100 grados, puede ver cuál es la presión de saturación. ¿Ok? ¿Sí estamos de acuerdo hasta allí? La U es la energía interna específica. ¿Ok? Pasemos al siguiente ítem. ¿Hasta allí alguna duda o pregunta, por favor? ¿No? Pasamos al siguiente ítem. ¿Qué es lo que necesita usted? Necesita la energía interna específica en el estado 2. Pero en el estado 2, mire, no sabe la fase, no sabe la presión, no sabe la energía interna específica. ¿Cuál de todas esas variables le es necesaria para resolver la energía interna? ¿La presión, la masa o la energía, para resolver la energía interna? ¿La presión, la masa o la fase? La fase. Entonces nos toca establecer la fase. ¿Cuál es el único dato que le sirve desde el estado 1 al estado 2 en recipientes rígidos? El volumen. El hecho de que el volumen específico sea del estado 2, el volumen total, sea igual al volumen total 1 y el específico también. ¿Ok? Es lo único que le puede servir. Entonces, más la temperatura que es 150. Entonces, vamos a establecer el estado 2. Entonces, vamos con el estado 2. ¿Ok? Vamos con el estado 2, caracho. Ya. Vamos con el estado 2. Entonces, nueva diapositiva. Diapositiva.
La una es la específica y la otra es la total. Ok, vamos a caracterizar el estado 2. Vamos a caracterizar el estado 2. ¿Qué pasa en el estado 2 del sistema? ¿Ya? Lo que puedo tener, mire, como dato que me sirve para resolver es que el volumen total 1 es igual al volumen total 2 y a la vez como la masa es constante, recuerda que el volumen específico 1 es es volumen total sobre masa. ¿Y a qué sería igual el volumen específico 2? Sería el volumen total sobre la masa. Como es sistema cerrado, la masa se conserva y como es recipiente rígido, esto es porque es recipiente rígido. ¿Ok? Y esto es porque es sistema cerrado. La masa se conserva. Entonces, el volumen específico 1 es igual al volumen específico 2 y tiene el valor de 0,2065. 0,2065 metros cúbicos sobre kilogramo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En el estado 2, yo tengo temperatura de 150 era, déjame ver, me regreso. 150 y ese volumen. Tengo 150 Celsius y un volumen específico de 0,2065. Con esos dos datos, dígame cuál es la fase. ¿Es mezcla saturada? ¿Ok? ¿Cómo averiguamos? Aquí la pregunta es, ¿cuál es la fase? ¿Cuál es la fase? Esa es la pregunta que me hago. ¿Cómo me respondo esta pregunta cuando tengo volumen específico y temperatura? Cuando tengo, necesito el diagrama y tengo que establecer que este es mi parámetro de comparación. Este es el que voy a poder comparar. Entonces, ¿qué es lo que voy a necesitar? Como tengo la temperatura y el volumen específico, ¿qué es lo que necesita? Necesita el VF y el VG para comparar, ¿no es cierto? ¿Verdad? Y lo puede hacer en un diagrama, en este caso de presión versus volumen específico, porque tiene la temperatura dada. Ok, después que ya manejen mejor, no le pediré el diagrama, solo los valores. Si se da cuenta, porque solo necesita el VF y el VG. Pero si no se da cuenta, y bueno, como todavía está aprendiendo, por eso le pido los diagramas. Ok, en este caso, el diagrama que le corresponde hacer es... El diagrama que le corresponde hacer para ubicarle la fase en el estado 2 es el de presión en kilopascales versus volumen específico en metros cúbicos sobre kilogramo. Traza la campana, tiene la línea de presión, perdón, la línea de temperatura es en este caso al revés, tiene la línea de temperatura que va en 150 grados. Ok, esa temperatura tiene el valor, una línea de 150 y es la T2, de 150 Celsius. ¿Sí? Y lo que debe buscar es la presión de saturación. ¿Le podría servir? Sí, pero no tiene con qué comparar. Entonces necesita establecer el VF y necesita establecer el VG. ¿Por qué razón? Porque ahí puede saber si está a la derecha, en el centro o a la izquierda de estos dos valores y así usted puede conocer la fase del sistema. Ok, necesita este punto y necesita este punto. Deme el valor del VF a 150 Celsius. 0,0
10.91. ¿Y el de acá cuánto vale? 39.24.8. ¿Sí? Entonces, ahora sí, usted dice, aquí está el VF, ¿no es cierto? Ha sido 0,001091 metros cúbicos sobre kilogramo. Tiene el VG, que está en el valor de 0,39248 metros cúbicos sobre kilogramo, y tiene el valor de su V, que era 0,2065. 0,2065 está en el medio de estos dos. Correcto. Entonces, ¿dónde está el sistema? El sistema está en mezcla saturada. Dentro de la campana en alguna parte. La fase 2 puede deducir, entonces la fase 2 ha sido mezcla saturada. Entonces ya puede entender, y si le pedimos, de ley le voy a pedir en todos los deberes y en las pruebas, le vamos a pedir, el libro no le suele pedir, a veces sí, a veces no. ¿Ok? ¿Qué es lo que necesita? Le va a poner, ¿no es cierto?, en el diagrama, le va a ubicar en qué punto estaba, en el A, en el B o en el C. En el A, ¿ok? ¿Podría el sistema subir hasta el punto B? Sí, sí puede pasar eso. ¿Ok? Pero toca subir, mire, justo análisis, se da cuenta que tiene que subir más la temperatura. Y mire, el punto C sería un punto bien simpático, porque usted tendría el punto C, seguiría siendo líquido comprimido a pesar de haberle calentado. Es decir, usted tenía mezcla saturada, tenía vapor, le calentó y en vez de seguir vaporizándose, se condensó. ¿Ok? Si se da cuenta, puede pasar eso sí, porque es un recipiente rígido. Y está subiendo por una línea de volumen constante. En este caso, el sistema, usted ya puede deducir, entonces en una prueba le pondremos, ¿no es cierto?, a la fila A ver en cuál cae, a la fila B en cuál cae, y en la fila C, y a alguien le tocará a otro B y a otro C. Ahora sí, ¿a quién le toca qué? O solo a todos les pongo B, pero por si acaso les pregunto, ya dependerá. No, eso es aburrido. Sube a un estado de presión 2, sube a mezcla saturada, ¿sí? Recuerde que el esquema no es la solución del ejercicio, pero es representativo, ¿sí? ¿Cómo sé cómo está en el estado 2? Porque ahí sí, los datos clarito me dicen, el volumen sigue siendo específicamente el mismo, ¿ya? Ahora sí, como necesito resolver el estado 2, necesito conocer la calidad, ¿ok? Ahora sí, ¿cómo resuelvo el estado 2? Busco primero la calidad, porque ¿qué voy a buscar? Una vez que ya sé que esto es mezcla saturada, necesito la energía interna específica 2. ¿Dónde está la energía interna específica 2? La energía interna específica 2 la voy a obtener con la calidad. Entonces necesito la calidad en el estado 2. ¿A qué será igual la calidad en el estado 2? Yo conozco el volumen específico de la mezcla en el estado 2 menos el volumen de la fase líquida en el estado 2 sobre el volumen FG en el estado 2. ¿Sí? Vamos a resolver eso. Entonces buscamos el volumen específico de la mezcla en el estado 2, ya tenemos 0,2065, ya tenemos los valores, solo hay que reemplazar. La calidad 2 sería, la calidad en el estado 2 sería, el de la mezcla 0,2065, 0,2065 menos el VF 0,001091. 0,001091. 1091. El VG es 0,39248. 0,39248 menos 0,001091. ¿Ok?
¿Cuánto me sale esta calidad en fracción y cuánto me sale, por favor, en porcentaje? Vista como porcentaje la calidad. ¿Ya? ¿Cuánto me sale, por favor? Como fracción y como porcentaje, para ver. 0,52, 48. Y como porcentaje sería el 52,48% de calidad. Mire, este gráfico de aquí no me está representando totalmente el fenómeno, ¿sí ve? Entonces el 2 ha estado y ha subido más acá, ¿no es cierto? Pero no es la solución por si acaso, ¿no es cierto? Por el centro. Pero no significa que sea la solución. ¿Por qué no le da bien esta campana? Porque no es a escala. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ahí representamos temperaturas desde chiquitas hasta enormes? Si hiciéramos de escala es una campana enorme para que se pueda ver este fenómeno, pero es representativo. ¿Dónde va a estar la solución? En los cálculos, pero le da una idea de lo que podría pasar, por lo menos. ¿Ok? Listo. ¿Cuál es entonces el siguiente paso una vez que tiene la calidad del sistema en el estado 2? Es buscar la energía interna específica del estado 2. La energía interna específica del estado 2 va a ser la UF del estado 2, la UF del estado 2 más la calidad 2 por el UFG del estado 2. Dícteme los valores. ¿Cuánto vale la energía interna específica a 150 Celsius? 131,66. Más, uso la calidad con los 4 decimales. A menos que me diga redondee la calidad, le redondean. Si no, le usan con los decimales. ¿Hasta cuánto? Hasta 6 decimales, ¿ya? Más de eso no nos pasamos. Y menos de eso, use los 4. A menos que el ejercicio le diga, cuando obtenga la calidad, redondee. Entonces, en este caso sería 52,5. Si no le dice, le usa como 0,5248. ¿Y cuánto vale el UFG a esta temperatura? 1927.4. ¿Ok? ¿Qué es lo que está pasando? Todo este fenómeno está pasando a la temperatura de 150 Celsius. Para agua, ¿no? ¿Ok? Para el agua. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Dudas o preguntas? ¿No? Con eso tenemos la energía interna específica 2. ¿Me puede decir cuánto sale, por favor? 1643,15 kilojoule sobre kilogramo. ¿Sí estamos de acuerdo todos? ¿Sí? ¿Eso sale en los cálculos? Ok, entonces mire, casi ya está resuelto el ejercicio, pero ¿cuál es lo que necesita? Es como cuando ya está planteada la tesis, pero tiene que hacer, ¿ok? No, bueno, aquí ya está más que planteada, pero igual tiene que acabar de hacer todo, ¿ok? Profe, pero es que hasta ahí, no, tiene que acabar. Le falta encontrar, en realidad, ¿qué es lo que quería encontrar? El calor, acá estaba, del balance de energía. Lo que buscamos es cuánto calor ingresó para que se dé este fenómeno de calentar agua en mezcla saturada a 100 y pasarle a 150. Ha tenido mezcla saturada y ha pasado a mezcla saturada, pero vaporizándose. Pero no sigue por la línea de presión, sino por la línea de volumen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Necesito ya simplemente calcular el calor. El calor de entrada, finalmente, el calor de entrada va a ser igual a la masa por la energía interna en el estado 2 menos la energía interna en el estado 1. Específicas. El calor de entrada va a ser igual. Busco la masa que ya calculé. ¿Dónde estás, masa? 0, ¿me repite? 0. 48,42 kilogramos. Y la energía interna específica 2 era 1643,15, 1643,15
menos la energía interna específica 1, que me salió, ¿dónde estabas? 675.768. ¿Mil cuánto? 675. 1600. No, 600. Ah, ya. 675, 76,5. 1. Uno, sí, uno. 1. Esto está en kilojoules sobre kilogramo. ¿Qué es lo que debo tomar en cuenta aquí? Se simplifican las masas y el calor de entrada me va a dar en kilojoules. Aquí analizar algo, mire, para saber si está haciendo bien el ejercicio para que usted se ubique. Si es que se está calentando el sistema y está pasando a mezcla saturada de un valor de menor temperatura a uno mayor o de una calidad menor a una mayor, mire, esto de aquí estrictamente, esta energía interna debe ser más grande que este, porque este es un sistema, llamémoslo así, más desordenado porque tiene más vapor. Y este es un sistema menos desordenado porque tiene menos vapor. La energía interna mide todas las propiedades microscópicas, incluido el hecho del movimiento molecular. A mayor temperatura, mayor movimiento molecular; a menor temperatura, menor movimiento molecular. Entonces ha habido un cambio en el sistema, en la energía interna, mire. ¿Ok? Y ahora sí, ¿cuánto sale la respuesta? El calor de entrada es... ¿Cuánto? 46,84 kilojoules de calor. ¿Ok? Si me pide redondear la respuesta entero sería 47, o puede revisar la respuesta del libro. Le pedía 46,9. ¿Ok? Está mal, está mal. No hicimos mal, el libro está mal. 46,9. Le está redondeando. El 4 aquí debe, algo nos faltó para que se haga 5, o le tomó en la calidad como 0,525. Ahí le debió aumentar, ahí le redondeó y ahí se sube acá. 84,09,75. 84,09, igual es 84,1. Todavía se quedaría en 84 el redondeo, pero en el libro le dejaron en 46,9. Física. Mande. Pregunta, en las pruebas, ¿el margen de error de cuánto es? El margen de error depende del ejercicio. Hay ejercicios en los que le acepto un punto arriba, un punto abajo, porque sé cómo es la variación. Y hay ejercicios en los cuales, como son con 3 décimas, le acepto 0,3, o sea, en el 0,00, arriba 3 décimas, abajo 3 décimas. Ajá, más o menos. Depende del ejercicio. Entonces, el del lado izquierdo debe ser mayor que el del derecho. En este caso, sí, claro, tiene que ser mayor porque tiene más energía interna. ¿Qué significa que un sistema tenga más energía interna? Justo, que está a más temperatura. Recuerda que la energía interna es una medida de la energía térmica, del movimiento molecular y también, pero de la parte química. Entonces, por eso es que se juega un poco. Pero cuando es la misma especie química, agua 100 y agua 150, los dos en mezcla, el de arriba tiene que tener más energía interna porque está a más temperatura. Tiene lógica. ¿Ok? El calor de entrada me sale positivo porque es un calor de entrada y porque yo asumí que es calor de entrada. ¿Ok? Y eso sería todo en ese ejercicio. Para completar después los ejercicios, por ejemplo, que ya vamos a aprender, que pasemos esta partecita, por ejemplo, ¿qué vamos a necesitar hacer este ejercicio? Saber qué tipo de combustible, por ejemplo, o cuánto combustible debo combustionar para generar esa cantidad de calor. Y para acabar el curso, ¿qué necesitaremos? ¿Cuánto cuesta el litro, el kilogramo de combustible, ¿no es cierto? Y ahí ya sabe los cálculos. Si hace mal todo, ¿qué pasa? Le va a salir un calor de entrada. Si solo determina mal las fases, le va a salir otro calor de entrada, otro combustible. Y le multiplicamos por el precio. Y hacemos que esto trabaje 24 horas al día. Bueno, 12, porque es una caldera sencilla. Que trabaje por 2 años. Y ahí le va a salir cuánto se equivoca, por eso es que en esta las décimas, o sea, si ya ve, es en el sexto decimal que influye. Y ahí le va a salir que se equivocó por unos, yo qué sé, unos $20,000.
Entonces, más o menos a eso suele llevar los cálculos. Al año, 2 años de trabajo, 5 años de trabajo, de quema de combustible, mal hechos los cálculos, me puede representar unos 20,000, unos 30,000, unos 100,000, depende del sistema. ¿Ok? Entonces ahí ya sabe por qué tiene cero. ¿Ok? Humildemente se equivocó en unos $5,000, ya es aceptable. Aceptaremos, a ver, ¿cuántos puntos? $100, ok, unos 3 puntitos, 400, así. Profe, me equivoqué con $20,000, ya siga intentando en el otro parcial. Virtual. Ok, ¿estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí dudas o preguntas del balance de energía? ¿Sí? No es difícil, pero es laborioso. Vamos a otro ejercicio. No, ya no alcanzamos, dejemos planteado. ¿Ok? ¿Algún? Ya ni modo. Ok, vamos con esta parte. ¿Cómo planteamos? Dice, un tanque rígido de 0,5 metros cúbicos contiene refrigerante 134A. Entonces, la idea va a ser siempre la misma, tratar de mantener, ¿no es cierto?, un esquema para que me ayude a tener organizadas las ideas, para que no me despiste tanto con tantos datos. Entonces, siempre trato, sí, de poner estados. Estado 1, poner presión, temperatura, fase, volumen específico, volumen total, dependiendo de lo que tenga. Estado 1 y estado 2. Por ahora solo estamos con 2 estados generalmente. ¿Ok? Ya más adelante podrá incrementarse el grado de estados, o sea, en el proceso que se va dando. Tiene tanque rígido. No se olvide de poner 134A para que no se vaya a olvidar qué es lo que tiene. Tiene presión, tiene temperatura y fase. ¿Ok? En este caso, igual que el ejercicio anterior, es bastante similar. ¿Qué es lo que le da? Le entrega el dato de que está en mezcla saturada. ¿Por qué sabe que está en mezcla? Porque le ha dado el dato de la calidad. Entonces, como le ha dado el dato de la calidad, sabe que está en mezcla saturada. Presión 1, 160 kilopascales. ¿Ok? Le da temperatura 1, no sabe, pero es la de saturación. Si le pide el ejercicio o en las pruebas a veces les pido diferentes puntos para poder evaluar diferentes cosas. Y tiene la calidad del 40%. Calidad o título de la mezcla, no se vaya a olvidar, o titulación es lo mismo. ¿Qué más tiene? Tiene un volumen 1. Si está, mire, si es tanque rígido y tiene... Si es tanque rígido y tiene el volumen total, es el volumen también, el volumen del recipiente es también el volumen total. ¿Por qué razón? Porque este tiene fase líquida de refrigerante y vapor, porque está en la fase mezcla. Esto es la fase 1, le dice que es mezcla saturada. Entonces puede ponerle aquí, ¿no es cierto? Fase 1. Mezcla saturada. ¿Ya? Ok, dice, se transfiere calor al refrigerante hasta que su presión alcanza 700 kilopascales. Ha sufrido un proceso de transferencia de calor, ingresa calor al sistema, ok, y le dice que el sistema va a pasar a otro estado como una foto. No tiene por qué cambiar la composición química, y la masa tiene que ser la misma. El problema es que tiene una presión 2 de 700 kilopascales, ¿ok? Y otra vez, una temperatura 2 que no conoce y una fase 2 que no conoce. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que tiene que hacer para poder entender? Un diagrama. ¿Ok? ¿Quién es? Hola. Ah, estoy esperándole a alguien. Ah, qué susto. Sí, parece. O sea, no, en el sentido de que la persona fue no muy agradable. Estaba ahí en la ventana así, abierta, yo así, no. Ok. ¿Qué tiene que hacer para poder identificar qué es lo que sucede? Un diagrama, mire, y aquí sí es más claro. Tiene presión 1 y presión 2. El diagrama es el de temperatura, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque justamente es el que le va a permitir ver qué sucede. ¿Ok?
Entonces, usted plantea su diagrama. ¿Para qué plantea el diagrama? Esto le ayuda a tener una idea de qué está pasando con su sistema, ¿ok? Y cuáles son las variables que le permiten entender el sistema. Volumen específico es el que más nos conviene, como se da cuenta, es el que más se utiliza. Traza la campana y le dice que está mezcla saturada, mire, a 160 y sube a 700. Entonces, es una línea de presión abajo, ¿ok? Porque está a una presión baja. Está a una presión baja de 160. Vuelvo a insistir, no puede ser esto a escala porque no se puede. Y va a subir a una presión alta, mire, a una línea de presión alta. Lo que sí puedo hacer es ser un poco coherente de que esto subió de una línea de presión baja a una línea de presión alta. Aquí y acá. Esta sería la línea de presión 2 y acá abajo estaría la línea de presión 1. ¿Ok? Esta vale 160 kilopascales y la de arriba tiene el valor de 700 kilopascales. 700 kilopascales. ¿Ok? Nos dice que al inicio está en una mezcla al 40%, es decir, estará por acá. Y en teoría sube. Mire, en teoría, según este ejercicio, según el diagrama, que no es la solución, en teoría debería subir a mezcla mismo. Pero hay que averiguar, ¿sí? Solo le ayuda a tener una idea, pero no es la solución. La solución es la solución del ejercicio, los cálculos, y ahí vas a ver cómo en realidad ha pasado esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué es eso? Porque este diagrama no es a escala, ¿ok? Por eso es que no le da la solución exacta, pero le da una idea. Lo que sí sabe una vez más es que ¿qué ha pasado? Que va por una línea de volumen constante. Este inicialmente es el volumen 1 y después ¿qué va a ser? Va a ser el volumen 2 específico. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque el volumen se mantiene constante en el sistema. ¿Ya? Tiene por lo menos una idea de qué está sucediendo. Ahora sí, ¿qué tiene que plantear después de eso? El balance de energía, porque le pide, por un lado, la masa del refrigerante y le pide la cantidad de calor. ¿De dónde se saca? ¿Ok? Se saca de un balance de energía ese valor. Plantea el balance de energía. Variación de energía total va a ser igual a energía que ingresa menos energía que sale. ¿Ok? ¿Qué es lo que pone? Variación de energía total entre el estado 1 al estado 2. Va a ser un balance entre calores de entrada. ¿Ok? Va a ser un balance entre calores de entrada y calores de salida. Va a ser calor de entrada menos calor de salida sobre, perdón, menos, aquí no es menos, aquí es más trabajo de entrada menos trabajo de salida. ¿Ok? ¿Y qué tiene que hacer? Lo mismo otra vez. Energía interna total 2 menos energía interna total 1 va a ser, y analiza, ¿tiene calores de entrada y salida? Solo de entrada. El calor de salida es 0. ¿Tiene trabajos de entrada y salida? No hay eléctrico, no hay resistencias, no hay paletas, ¿no es cierto? No decía nada de eso, veamos. No, solo dice que se transfiere calor. ¿Ok? No hay compresión ni expansión y esto es 0. Y mire, es un ejercicio muy similar al que ya hicimos, pero ¿con qué? Con refrigerante. El calor de entrada es, las energías totales es masa por energía interna específica 2 menos energía interna específica 1. Si ve que como la matemática no es difícil aquí, o sea, no hay una matemática elevadísima. ¿Ok? Y los casos son como repetitivos hasta que se aprenda y luego lo que se van haciendo es grandes. ¿Sí? Cada vez se unen más elementos, más y se va resolviendo.
Ok, vamos a dejarle planteado hasta allí. La siguiente clase, después de la prueba que sería el viernes, retomamos este tema, ¿ok? El viernes no, o sea, el jueves tienen prueba a las 2 horas. Y el viernes retomamos la clase. El viernes no faltar y el jueves tampoco faltar a la prueba, ¿ok? ¿Qué más le iba a decir? Traer, porfa, las tablas. Traer la calculadora, si va a hacer en computadora, puede hacerlo en la laptop, en Excel. No le permito tablet y no le permito celulares tampoco, ¿ok? Las maletas adelante y trabajaremos, ¿sí? La prueba es escrita y les daré yo para una copia, les pediré para la copia como antes se pedía igual, ¿ok? Eso nada más. Les veo el jueves a la hora de clase en el aula respectiva. Eso. Alexander, ¿alguna duda o pregunta, por favor? Sí, profe, una pregunta. ¿Y cómo